Gaby, muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos. Gracias por asistir a esta última sesión de habitabilidad. Les agradezco a todas las personas que muy puntuales ya se han conectado y están pendientes del curso. Entonces, en este momento vamos a dar inicio a la segunda sesión de lo que es el tema de cubiertas. Entonces voy a empezar a presentar pantalla, por favor, y cuando ya vean la pantalla, es tan amable me indica, ¿listo? Voy a presentar. Momento. Muy bien. Me indican, por favor, si ya están viendo mi pantalla. Te lo voy a presentar y te voy a traducirlo en español. Muy bien. ¿Listo? Sí, John, ya vemos tu pantalla. Se ve. Hola, Carta. Listo. Muchísimas gracias. Bien. Entonces vamos a dar a iniciar nuestra segunda sesión de cubierta, sesión número 2. Entonces, ¿cuál es el propósito de este espacio? Recuerden que es identificar, digamos, ciertos problemas que nos pueden ocurrir en una vivienda, ¿cierto? De pronto el tema de goteo por malos traslapos es un problema muy común, ¿cierto? El tema de que tengamos goteritas sencillas y muchas veces es un mal traslapo de la teja, ni siquiera está rota. Entonces es bueno identificar esos problemas y por qué pueden pasar. Importante conocer y calcular pendientes, longitudes, ¿cierto? Para la construcción de una cubierta que cuenten con esas características y esas propiedades de habitabilidad. Entonces vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos y a recordar, de pronto muchos ya conocen bien el concepto, de pronto otros no tienen mucha experiencia y se van a dar cuenta que hasta sacar una pendiente, pues es supremamente sencillo, que es importante. Entonces esa matemática de poquito, pues que la recordemos. Resumen de la sesión anterior, recuerden que una de las características de estos espacios o uno de los objetivos principales es poder hacer ambientes o viviendas confortables, ¿cierto? Que tengan las mínimas características de habitabilidad para que las personas que viven en esos espacios pues estén cómodas y puedan gozar de un ambiente ideal, ¿cierto? Entonces, dentro de todo lo que hemos visto durante el transcurso de las instalaciones hidrosanitarias, el tema de iluminación, el tema de ventilación y complementando con las cubiertas, es recordar esos conceptos. De pronto son temas supremamente largos, donde entráramos en materia, son temas muy extensos, pero en estos espacios estamos dando como esas pautas, esas características principales que debemos tener en cuenta y saber que existen ciertos conceptos que podemos seguir investigando y seguirnos especializando. Bien, recuerden que en la sesión anterior alcanzamos a ver muchas cosas que podemos encontrar en una cubierta, lo que podemos buscar, el tema de confort térmico. Recuerden que hasta pinturas encontramos para poder reducir temperatura en el interior, el tema del confort acústico y que hagan cubiertas para controlar el tema del ruido, el tema de la capilaridad. Recuerden que había como muchas veces cuando no tengo muy buena ventilación podemos tener humedades en el interior por mala circulación de aire. Entonces, y es supremamente importante conocerlo porque eso hasta puede inferir en la salud de las personas. Entonces, con todos los laboratorios que hicimos, hoy tenemos otro laboratorio para poder ver otra característica en tema de traslapos, para que veamos cómo se pueden comportar. Muy bien, entonces eso es como parte de lo que vimos en la sesión del día martes. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente laboratorio, que es otra pruebita muy sencilla. Una pregunta, ¿ustedes han notado que cuando le sacan una muestra de sangre y esa muestrica de sangre la colocan sobre una laminilla de vidrio, pues pasan diferentes fenómenos, ¿cierto? La sangre no se cae, así voltea en el vidrio, la sangre no se cae del vidrio como tal, aunque son muy poquitas gotas, ¿cierto? Y cuando yo coloco otra plaquetica encima, pues vamos a mirar qué fenómeno puede ocurrir. Y algo similar pasa con las tejas. Y eso también tiene que ver algo con el tema de capilaridad. Entonces, para poder hacer este ejercicio, voy a dejar de presentar y Diana, por favor, me colocas en primer plano, para que todos me vean en primer plano, muchas gracias. Listo. Listo, muchísimas gracias. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio con unos materiales que simulan las tejas. Por ejemplo, acá en mi mano tengo unas plaqueticas de fibrocemento de 4 milímetros.
un material similar del cual está fabricado una teja de fibrocemento, ¿cierto? Una teja de Eternit que podemos llamar. Bien, entonces acá, teniendo en cuenta esa plaquetica que son los cuadritos de fibrocemento, vamos a simular de que tenemos un traslapo. Recuerden que un traslapo es cuando tenemos una teja remontada en otra. Aquí ya tenemos un traslapo y miren que lo tengo de manera inclinada. Suele ocurrir, acá tengo un goterito con agua que tiene anilina, y vamos a simular que llueve, nos está cayendo agua sobre nuestra cubierta, y de pronto llueve venteado en sentido contrario. Entonces vamos a tirar agüita para que podamos mirar cierto fenómeno. Un momentico que se me tapó, gotero, un momento, está fallando por acá, bien. Entonces, y eso que, digamos, cuando llueve, obviamente el tema del agua es más constante, pero lo que quiero mostrarles es que de pronto la poca cantidad de agua que puede caer, ya lo que pasa por la capilaridad, por la absorción que puede tener el fibrocemento, se puede notar que el agua empieza a subir poco a poco. Entonces, ese fenómeno de capilaridad se me puede reflejar con el tiempo, obviamente cuando llueve constante, ¿cierto? El tema de que la lluvia pronto cae con viento, entonces puede medio entrar por el traslapo, y cuando esto se evidencia es cuando me pueden salir goteras en la parte interior. Y básicamente esto debido a qué puede pasar, no respetar los traslapos según el tipo de teja. Si hay una, digamos, con las tejas de Eternit, me dicen que un traslapo puede ser de 14 centímetros. De pronto calculamos mal, no me da la distancia, me peleé, por decirlo así, en 5 centímetros de cubierta para poder que quedara sobre el apoyo. Entonces sacrificamos longitud de traslapos para poder lograr eso. ¿Qué pasa? Que ahí cuando tenemos deficiencia en el tema de los traslapos es cuando podemos empezar a presentar esas goteras en la parte interior porque el agua se está devolviendo. Así estemos con una pendiente pronunciada. Entonces es supremamente importante este tema de respetar los traslapos. Y aquí también se puede decir el tema de la capilaridad. Aunque el fibrocemento es un material que tiene muy buena, digamos, resistencia a la humedad, todo el tema, pues tiene poritos y puede absorber agua y por los traslapos se nos mete el agua. ¿Listo? Entonces, supremamente importante. Estoy hablando de tejas absorbentes, como las tejas de Eternit. Pero también nos puede ocurrir con materiales no absorbentes. ¿Qué materiales pueden que no sean absorbentes? Una teja de policarbonato, una teja plástica, una teja de zinc. Pueden que no sean absorbentes, pero acá vamos a simular con el tema del vidrio, así como lo decía el ejercicio, que pasa cuando nos sacan sangre. Básicamente es lo mismo. Pronto, unas goticas sobre, perdón, que se me está puesto. Bien, unas goticas. Vamos a echar 2 goticas. Bien. Entonces, teniendo en cuenta que cuando lo volteamos el agua no se cae, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema de que así no tengamos poros en la superficie, el agua hace un muy buen contacto. Y vamos a colocar otra plaquetica como si tuviéramos el traslapo. ¿Qué pasa? Que vean que la transmisibilidad que tiene es bastante, vean que el vidrio no se cae. Entonces ahí quiere decir que en materiales también no absorbentes, poco porosos, el tema de que si yo fallo con el traslapo, pues el agua se puede regresar y puedo tener esos problemas de goteras en la parte interior. Y las tejas están buenas, fallé en el traslapo, algo tan sencillo. Por eso es importante respetar las fichas técnicas. Si la ficha técnica me dice que debo tener un traslapo de 14 centímetros, pues tener mínimo ese traslapo de 14 centímetros. Es más, en ocasiones ese tema del traslapo varía, depende de la pendiente. Cuando tenemos pendientes muy pronunciadas, muchas veces el traslapo requiere ser mayor, ¿cierto? Para poder tener mayor estabilidad. Entonces, bien, ese era otro ejercicio que queríamos mostrar, así de manera sencilla, que aplica muy bien para el tema de las cubiertas y evitar esos inconvenientes que nos pueden ocurrir de una gotera molesta. Muy bien. Entonces, continuando, ya voy a colocar nuevamente la presentación. Por favor, me confirman cuando la estén viendo de nuevo. Listo, ya. Listo, muchas gracias, Vivi. Entonces, esa es la conclusión. Respetar los traslapos según el tipo de teja que vayamos a escoger para nuestras cubiertas. Muy bien.
Siguiente, vamos a ver en general algunos materiales de cubierta, sobre todo las que más se usan en tema de vivienda. Hay muchísimos materiales para hacer cubiertas, diferentes tipos. Hay teja de barro, teja española, teja termoacústica, unas tejas arquitectónicas tipo sándwich, que son, digamos, unas tejas que reducen temperatura, reducen ruido y adicional, pues son para áreas muy grandes, pero aún así aquí vamos a hacer énfasis como esas tejas que normalmente utilizamos en esas obras residenciales, que es, digamos, el fin de este espacio, ¿cierto? Hacer viviendas más confortables, porque de tipo de tejas hay muchísimas. Entonces, las más comunes, pues las tejas de fibrocemento, ¿cierto? Las tejas de Eternit, que vienen de diferentes tipos de perfiles. Por ejemplo, una de las que más se usa es esta de perfil 7, ¿cierto? Que es, digamos, el tema de la onda que tiene. Entonces, en teja de fibrocemento podemos encontrar lo siguiente. Podemos observar que por sus propiedades físicas, la transmisión de calor y de ruido, digamos, es menor que en otros productos, pero dentro de las cubiertas ligeras, por decirlo así, pues viene siendo de las que pesan un poquito más, ¿cierto? Si comparamos con una lámina de zinc, o si comparamos con una, pues obviamente con una plástica, con un policarbonato, pues las tejas de Eternit, pues pesan un poquito más. Pero están dentro de este capítulo de cubiertas livianas, porque normalmente, aunque instalándolas correctamente, pues uno se puede subir a hacer ciertos mantenimientos, pero normalmente no son para transitar, ni guardar, ni almacenar elementos. Bien, entonces son de fácil instalación, tienen una baja absorción, ¿cierto? Y no se degradan con la humedad. ¿Listo? Entonces, eso básicamente podemos encontrar con las tejas de Eternit. ¿Qué más podemos conocer de ese tipo de materiales? Importante, vamos a ver un poquito de lo que dicen las fichas técnicas de esos materiales y durante esta sesión vamos a interpretar esas características que me dicen las fichas técnicas, que yo las puedo usar y las debo conocer para una correcta instalación. Bien, entonces vamos a conocer los conceptos y después de ver los materiales, vamos a hacer unos ejercicios para interpretar esos conceptos. Entonces, normalmente en las fichas técnicas encontramos esta tablita que me muestra digamos, las medidas de tejas que podemos encontrar. Podemos encontrar, por ejemplo, una teja número 3, que me habla que es una teja de 91 centímetros de largo por 92 centímetros de ancho, o de 0.91 metros por 0.92. Entonces, más o menos, tenemos tejas de diferentes dimensiones para diferentes necesidades. Por eso, ahora vamos a hacer también un ejercicio, qué debemos tener en cuenta para hacer un despiece, a ver cuántas tejas voy a necesitar para algún tipo de cubierta, qué es lo que debemos tener en cuenta. Bien, entonces vamos a encontrar el número de la teja. Entonces, ustedes saben que cuando llegamos a un punto de venta y vamos a buscar, necesito una teja número 8, ya el asesor sabe que la teja número 8 es una teja que mide 2.44, ¿cierto? Es de las tejas grandes. Cuando pedimos una teja número 6, es la teja de 1.83 metros de longitud. Entonces, eso es una forma en la que el instalador consigue el material. Entonces, pero necesito saber cuánto es la longitud, o sea, el largo, cuánto es el ancho de la teja, cuántos metros cuadrados tiene esa teja como tal, y también esas fichas me cuentan toda la información. Por ejemplo, el traslapo. Este tipo de teja de Eternit, ¿cuánto debe tener de traslapo? Traslapo longitudinal, o sea, digamos hacia la parte larga, quiere decir que son 14 centímetros, y traslapo lateral a uno de sus lados, que es una onda que más o menos es 0.047 metros. ¿Listo? Más o menos 4, casi 5 centímetros. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y también me cuentan el peso. Importantísimo conocer el peso del material para empezar a calcular qué es lo que va a soportar esa cubierta. El peso propio, más el peso del viento, más el peso de la lluvia, más de cuando cae granizo, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces, esto me encontramos en algunas de las fichas técnicas. También, ¿qué podemos observar? Inclinación de la cubierta, las pendientes. Entonces, si estamos hablando de tejas de Eternit, y normalmente lo que más se usa son pendientes mínimo del 27%, ¿cierto? En condiciones normales, y por el espacio en pendientes del 27%, hasta pendientes del 58% aproximadamente, según el tipo, digamos, de estructura que tengamos, según donde estemos ubicados geográficamente, qué pendiente voy a necesitar,
¿cierto? Si llueve mucho, si cae granizo, pues una pendiente muy acostada, por decirlo así, pues puede acumular ese granizo y eso es más peso para la cubierta. De pronto necesitamos unas cubiertas un poquito más inclinadas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero esas son las medidas más, no, digamos, normales que encontramos para cubiertas. De 15 grados, que más o menos eso se refiere a una pendiente del 27%, de 20 grados, que se refiere a pendientes del 36%, de 25 grados, que son pendientes del 47%, o de 30 grados, que son pendientes del 58%. Pero acá vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para identificar cuánta pendiente tiene una cubierta o cómo podemos sacar una pendiente de manera muy sencilla. Bien, otra información supremamente importante. Todas las fichas técnicas traen muchísima información, pero eso es de las cosas relevantes que voy a tener en cuenta. Los apoyos para cada tamaño de teja. Hay que tenerlos muy presentes. Por ejemplo, vemos que cuando hay una teja número 3, que es de 91 centímetros, tiene dos apoyos. Está haciendo referencia a que los extremos de las tejas prácticamente están sobre un apoyo. Hay que tenerlo eso muy presente. Entonces, cuando utilicemos tejas número 3, debo tener apoyos cada 0.77 metros o cada 77 centímetros. Hay que tenerlo muy presente porque yo tengo que elegir primero la teja, el tamaño de la teja, y ahí sí sé cómo voy a hacer mi estructura, ¿cierto? ¿Cómo voy a ubicar los apoyos? Primero, para que no vaya a quedar deficiente, o en su defecto, pues para no tener sobrecostos y poner más de la estructura que debía. Entonces, es supremamente importante mantener un equilibrio. ¿Por qué? Quiero hacer como un ejemplo en este tema de estructuras. Cuando hablamos de estructuras para cubiertas, yo les contaba en la sesión pasada, eso lo encontramos en la NSR 10, en la norma sismo resistente, en el capítulo B, donde habla de estructuras en general para una edificación, porque eso prácticamente eso hace parte del esqueleto de la casa, ¿cierto? De la parte estructural. Y hay algo muy interesante en tema de estructuras. Resulta que de ahí debe haber un buen equilibrio en los refuerzos que se hagan. Muchas veces uno piensa que entre más refuerzo le ponga, mucho mejor, ¿no? Puede que esté sobreespecificando o colocando demasiado peso. Por ejemplo, hay algo que pasa, vamos a hacer el ejemplo con columnas o vigas de concreto. Uno muchas veces piensa que cuando hay déficit de acero, la columna falla, ¿cierto? Empieza a fisurar y eso hasta se cae. Pero resulta que muchas veces, no, póngale harto acero que eso queda más fino. No, también hay una falla. Si yo sobreespecifico, le pongo demasiado acero a una viga, una columna, puede ser un problema aún más grande, porque puede haber un tema de aplastamiento y eso se derrumba inmediatamente. Entonces, vea que hay que buscar el equilibrio. No que nos falte, ni mucho menos que nos vaya a quedar sobre la especificación. Entonces, vemos, teja número 4. Cuando utilizamos teja número 4, apoyos cada 1.08 centímetros, o metros, perdón. Teja número 5, cada 1.38. Teja número 6, cada 1.69. Teja número 4, perdón, teja número 8, cada 1.15 metros. O vean que ya cuando estamos en una teja mucho más grande, como la número 8, ya necesitamos 3 apoyos. Y la teja número 10, que es la de 305, la de 3 metros, necesita apoyos cada 1.45 metros. Entonces, eso es supremamente importante, conocer qué teja voy a usar para saber cómo distribuyo los apoyos o cómo voy a diseñar la estructura para que soporte esta cubierta. Muy bien. Otra característica que debo tener en cuenta, de pronto en este material de las tejas de Terni me estoy ampliando un poquito porque estoy como explicando la mayoría de los conceptos, pero tengan en cuenta que esto aplica para cualquier material, ¿cierto? Sea zinc, sea plástica, sea asfáltica o en este caso de fibrocemento. Importante también cuando estemos colocando las tejas. El orden en que colocamos las tejas es supremamente importante para garantizar los correctos traslapos y adicional a eso, de tener los traslapos de manera adecuada, pues importante que, digamos, que las tejas queden, digamos, con el tema de que no vaya a quedar filtrando por ningún tipo de vertiente, ni un traslapo horizontal, ni un traslapo vertical. ¿Qué hay que tener en cuenta para esto? Primero, la dirección del viento. La idea es que el traslapo
quede en sentido contrario a la dirección del viento. ¿Para qué? Pues para cuando llueve venteado, normalmente, pues no vaya a ingresar el agua, así como yo estaba mostrando ahorita con el gotero que me falló. Entonces la idea es que no se meta por un lado el agua, entonces el traslapo va a quedar en sentido contrario al viento. Y normalmente se empieza a instalar las cubiertas con las tejas desde abajo hacia arriba, obviamente para que el remonte quede de manera adecuada y no tengamos problemas de filtración. Entonces, si el viento viene de izquierda a derecha, pues el sentido de colocación de las tejas es de derecha a izquierda. Entonces, por eso es bueno saber cómo está ubicada nuestra casa, ¿cierto? O nuestra edificación. Cómo se comportan los vientos. Normalmente se comportan de manera similar. Muy rara vez ventea para todos lados, por decirlo así, ¿cierto? Normalmente siempre hay un sentido. Entonces hay que tenerlo muy presente. Y si el viento viene de derecha a izquierda, empezamos la instalación de izquierda a derecha. Entonces vamos a ver un videito que me va a mostrar mucho más fácil este esquema y lo que debo tener en cuenta para hacer la correcta distribución de las tejas para una cubierta. Entonces, vamos a pasar acá un pequeño video de instalación de Terlin. Un momento, voy a compartir aquí el audio, un momento que acá está el audio. Pensando que no existan clavos sobresalidos, aristas o elementos que generen apoyos puntuales que afecten la instalación. Para identificar el sentido de colocación, se debe verificar la dirección del viento predominante e iniciar el techado en el sentido opuesto. Colocamos la primera teja en el borde de la viga del techo, cuidando que el eje de la primera onda coincida con la viga y el borde inferior de la teja se encuentre paralelo al alero frontal. Las tejas deben instalarse iniciando de abajo hacia arriba y se deben techar siempre ambos faldones al mismo tiempo, siguiendo la misma secuencia en toda la cubierta, para que la cubierta quede alineada. Al instalar los caballetes, las filas de tejas Eternit de ambos faldones deben coincidir, comprobando la alineación de la estructura. Los caballetes fijos o caballetes G se fabrican para instalarse con pendientes de 15, 20 y 25 grados y se utilizan en techos de 2 aguas. Verificada la alineación y encuentro de los caballetes, se deben colocar los elementos de fijación, amarres o tornillos. Para techos con diferentes pendientes, utilice los caballetes articulados. Estos trabajan como una bisagra, facilitando su ensamble, sin importar los grados de pendiente. Nunca se apoye directamente sobre las tejas. Camine siempre sobre un tablón, apoyado como mínimo en 3 correas, y el ancho del tablón debe quedar apoyado mínimo en 2 ondas de la teja. Siempre cumpla con la normatividad vigente para trabajo en alturas. Asimismo, el personal que realice trabajos en la cubierta debe tener su respectiva certificación y utilizar la línea de vida con eslinga y arnés de seguridad. El traslapo longitudinal es de 14 centímetros. El despunte se realiza en el encuentro de las tejas intermedias para evitar la sobreposición de las mismas y así el encuentro de las tejas quedará nivelado. Se debe humedecer previamente el área de corte y utilizar los elementos de protección personal como gafas y máscaras de protección respiratoria. La medida del corte a realizar es la del traslapo longitudinal, 14 centímetros, y la medida del traslapo lateral varía según el tipo de perfil. Para tejas perfil 7 y 7 Plus es de 47 milímetros y para tejas perfil 10 es de 53 milímetros y su traslapo lateral es de 1/4 de onda. Recuerde que el despunte también se realiza en los caballetes. Se debe humedecer previamente el área de corte. El despunte se realiza en los 2 costados donde traslapan los caballetes con las tejas. La medida del traslapo para los caballetes son iguales a las mencionadas anteriormente, tanto para perfil 7 y perfil 7 Plus como para perfil 10. Teniendo en cuenta el tipo de perfil y el número de onda, ubique los tornillos o amarres, según se indicó en la sección de elementos de fijación. Para ubicar correctamente el despunte, se deben seguir los siguientes pasos. Primero, definir el sentido de colocación de la cubierta, que debe ser opuesto al sentido predominante del viento.
El despunte se lo realiza en el encuentro de 4 tejas. Se debe iniciar instalando la primera teja sin despunte para evitar el filtrado de agua, y las tejas intermedias que se sobreponen son las que llevan el despunte. Usaremos el siguiente esquema, siempre tomando en cuenta que el despunte se lo realiza en las tejas intermedias para evitar la sobreposición de las mismas, y así el encuentro quedará nivelado. Muy bien. Entonces, bien. Entonces, el videito me ayuda como a que entendiéramos un poquito más ese tema de cómo ubicamos en qué dirección empezamos la instalación de la cubierta para que las tejas queden con el traslapo de forma adecuada. Vean que es algo supremamente importante el tema del corte de las puntas de las 2 tejas centrales para que no me queden las 4 puntas de las 4 tejas en la misma esquina, porque ahí me va a quedar muy levantada y puedo tener problemas. ¿Verdad? Que también hay que tener en cuenta el corte que se debe hacer. Y todo eso está en los manuales que podemos encontrar. Eso es fácil de descargar en internet, según la marca, indagamos y la ficha técnica nos trae la información. Bien. Hay otro tipo de tejas, aparte de las de fibrocemento, que son las más usadas por todas sus prestaciones. Entonces tenemos tejas termoacústicas, que son unas tejas asfálticas, perdón, que tienen unas características y unos materiales de fabricación, se puede decir, que son fibras vegetales, ¿cierto? Saturadas con un tema de un bitumen, como es como un asfalto, ¿cierto? De alta densidad, el cual hace una teja muy liviana, muy resistente y duradera. Entonces, también normalmente vienen en colores, ¿cierto? Rojo, colonial, verde, dándome un acabado diferente a la cubierta, pero adicionalmente, pues el tema de la transmisibilidad de calor es menor y adicional el tema del ruido, por eso se llaman que son termoacústicas. Entonces, igual, como cualquier otra marca, también tiene sus características en tema de instalación y que debemos tener en cuenta. Y conocer esos datos de las tejas. Por ejemplo, este tipo de teja vienen de 0.95 metros de ancho. Aquí son un poquito más anchas que las tradicionales de Eternit, ¿cierto? Y el traslapo es de 0.85, perdón, de 10 centímetros, ya que maneja un traslapo lateral diferente. El largo de esta teja es de 2 metros y un largo útil, ¿cierto? Es de 1.83, entonces ahí ya vemos que tenemos 17 centímetros de traslapo. Área útil, ya vamos a conocer un poquito ese tema del área útil, es de 1.58 metros. Es una teja bastante liviana que pesa 3.36 kilogramos por metro cuadrado, ya que es supremamente liviana, ¿cierto? Y también tengamos en cuenta que los apoyos para este tipo de teja, vean que también están utilizando una pendiente mínima de un 15%, perdón, de 15 grados, que equivale a un 27%, y debe tener apoyos cada 61 centímetros. Vea que depende del tipo de teja, va variando el tema de los apoyos, ¿cierto? Entonces, eso es supremamente importante conocerlo.
Bien, en tejas plásticas hay muchísimas marcas. Por ejemplo, las que estamos viendo aquí es una teja de Eternit, pero en muchas marcas venden esas tejas plásticas, tejas policarbonato, vienen totalmente translúcidas, vienen unas que traen como son opalizadas que dejan pasar la luz, pero no se ve totalmente de lado a lado. Entonces, hay de muchas marcas, por decirlo así. Pero, ¿qué es lo que se busca con este tipo de tejas plásticas? Pues un material muy liviano, pero que me ayude a aprovechar la luz día, ¿cierto? Si yo tengo un espacio que yo pueda, digamos, iluminar de manera natural, pues voy a ahorrar energía, ¿cierto? Voy a ahorrar plática en el tema de los servicios. Entonces es supremamente importante y aprovechar la luz día como tal y que también estamos aportando al cuidado del medio ambiente. Entonces, tiene muy buena tema de que pasar la luz. Normalmente son autoextinguibles, que si en caso de un conato de incendio, pues por el estilo, se queman rápido, pues para no, digamos, propagar más el fuego como tal. Presenta una alta resistencia química, están dentro de una línea de temas económicas, aunque encontramos de muchas características. Hay unas que de pronto son muy básicas, que con el sol tienden a deformarse en más corto tiempo, unas muy buenas que tienden a tener una durabilidad muy larga, ¿cierto? Entonces también hay que mirar. Pero este tipo de tejas también es importante, por ejemplo, esta perfil 7 es una teja plástica translúcida que permite ser, digamos, se pueda combinar cuando utilizamos tejas de Eternit tradicionales, un perfil similar, para que coincidan y yo poder tener en esas cubiertas grandes de Eternit que pueda de pronto aprovechar algo para que pase la luz día, pues poder colocar una teja de estas intermedia para poder tener ese tema de la luz. Entonces también, no solo viene con perfil de este tipo. Disculpen, también buenas noches, me acabo de conectar. Muy buenas noches, bienvenido compañero. Bien, entonces les decía, no solo vienen con unos perfiles similares a las tejas de Eternit, también vienen con perfil similar a las tejas de zinc, para que fueran combinables con diferentes tipos de cubiertas. Bien, de igual manera, también vienen en diferentes tamaños, la número 6, 83, número 8 de 244, número 10 de 305, y acá ya encontramos una más grande, número 12 de 3.66 metros. Ya que es un material muy versátil. Y igual, pues también también la ficha nos va a mostrar los apoyos, a cada cuánto los debo colocar. Importante respetar el tema de los apoyos. Tratar de que cuando modulamos, por decirlo así, como va la estructura, pues respetar que no nos van a quedar luces más amplias, porque cuando ampliamos la luz que recomienda la marca, veámoslo desde dos puntos de vista. Puede tener, primero, si se deforma la teja, y vamos a dar de cuenta que viene con un defecto de fábrica. Algo le pasó a ese digamos, a ese material y le faltó algo en el proceso de fabricación. Pero cuando la instalamos, dejamos los apoyos un poquito más amplios, 30 centímetros, por decirlo así, que parece poco. Pero si la teja sufre deformación, de pronto se torció por el calor, cosas por el estilo, y cuando de pronto van a revisar y si ven los apoyos diferentes a lo que exige la norma, o lo que exige, perdón, la marca, pueden tener problemas de respaldo. Entonces es importante respetar el espacio y por el buen funcionamiento del sistema para que no vaya a empezar a pandear y cosas por el estilo. Muy bien. Y teniendo en cuenta esto, también manejan cubiertas en las pendientes mínimas del 27%, ¿cierto? Y depende pues del tipo de cubierta. Muy bien. Cubiertas de zinc. Entonces, las cubiertas de zinc o las tejas de zinc se utilizan en techos de viviendas, de fincas, establos, graneros, galpones. Es un material muy versátil porque es supremamente económico, ¿cierto? Bebederos, bueno, muchos tipos de proyectos. Por ser liviana y reflectiva, pues aunque es metálica, y como se llama la prueba ayer, se calienta rápido, pero también se enfría rápido. Y al ser así reflectiva, pues también tiene muy buena reflectividad del sol y también en cierta manera, pues también ayuda a disminuir el tema del calor. También depende la altura de la cubierta. Es una de las más usadas, ¿cierto?, en el mercado de cubiertas rurales en Colombia. Es, digamos, supremamente un material muy económico y asequible. Beneficios que puede tener esta teja de Eternit, ahorra hasta un 50% en costos de mantenimiento, es una teja supremamente ligera,
tiene muy buena durabilidad. Bien. ¿Qué más podemos encontrar con ese tipo de cubiertas? Que al ser, digamos, de metálica, pues vienen diferentes calibres, calibre 35, calibre 34, calibre 33 y calibre 30. Recuerden que entre más pequeño el número, es más gruesa. Y obviamente, pues depende del uso que le vayamos a dar, la estabilidad que estemos buscando. ¿Listo? Eso es, digamos, a grandes rasgos, el tema de las tejas de Eternit. Muy bien. Después de ver así rápidamente el tema de los materiales, es importante tener muy claro el tema de las pendientes. Eso, digamos, eso va inmerso dentro de este mundo de las cubiertas, que debo tener muy claro el tema de las pendientes. Entonces, vamos a hacer como un ejercicio muy sencillo para que aprendamos a sacar pendientes de manera matemática muy rápida, ¿cierto? Hasta mentalmente lo podamos hacer muy rápido. Entonces, normalmente cuando queremos hallar qué porcentaje puede tener una pendiente, pues podemos hacer lo siguiente. Hay una fórmula que dice que la pendiente, no estamos mirando la longitud, todavía no estamos mirando la longitud de la pendiente, solo queremos saber qué porcentaje tiene una pendiente. Entonces, en la fórmula me dice que la pendiente es igual a la altura, ¿cierto? Que digamos, desde la base de la parte horizontal de la cubierta hacia la cumbrera, la parte más alta, entonces, la altura sobre la longitud, que viene siendo la base, y lo multiplicamos por 100. Entonces, acá hay un ejemplo muy sencillo. Tenemos una base, una longitud de 1 metro, ¿cierto? Y una altura de 30 centímetros. ¿Qué hacemos? Dividimos los 30 centímetros en la altura, que es 1 metro, y lo multiplicamos por 100 y me da 30. Quiere decir que este triangulito que tenemos acá en este momento es una pendiente de un 30%. Quiere decir un 30% respecto a ¿qué? A la base que estamos tomando 1 metro, ¿cierto? Entonces, el 30% de 1 metro, pues son 30 centímetros. Vea que eso es lo que está en la parte más, está, digamos, mostrándonos como altura, 30 centímetros. Entonces, vean que es supremamente fácil. De 1 metro, el 30%, ¿cuánto es? 30 centímetros. O sea que ¿cuánto va a subir la cubierta? Desde la base de la cubierta hasta la cumbrera, 30 centímetros en este caso. Entonces vamos a hacer otro ejemplo más sencillo. Entonces, para que podamos también hacer este ejercicio mentalmente, de pronto sin utilizar una calculadora, para que podamos usar la calculadora del celular así de manera rápida. Entonces, otro ejemplo, tenemos, esta cubierta igual, una base de 1 metro. Y quiero que tenga una pendiente del 15%. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es el 15% de 1 metro? Pues 15 centímetros, ¿cierto? O 0.15 metros. Quiere decir que por cada metro en la base o por cada metro de forma horizontal, de manera vertical, va a tener 15 centímetros, va a subir 15 centímetros. Por cada metro sube 15 centímetros. Quiere decir que si yo tuviera 2 metros de longitud en la base, ¿cuánto tendría que subir la cubierta? A ver, si tengo 2 metros, si le estoy diciendo que por cada metro sube 15, ¿cuánto sube si tengo 2 metros? A ver, coloquen en el chat. Por acá dicen 30 centímetros. 30 centímetros. Ah, excelente. De verdad que eso, pues, suena muy, muy simple, ¿cierto? Pero en ocasiones no es difícil el tener que sumar, o cierto, multiplicar por 2. Pero muchas veces cuando no entendemos el concepto, pues no es fácil de interpretar. Pero esa es la forma, digamos, rápida de poder saber cuánto es lo que me va a quedar, digamos, en la parte más alta de la cubierta. Lo mismo, vamos a hacer como si cuando uno hace un mortero de piso, ¿cierto? Que va a tener una pendiente mínimo del 2%. Entonces, ¿cuánto es una pendiente del 2% si yo tengo una terraza, vamos a hacer de cuenta de 5 metros de largo? Entonces, ¿cuánto es el 2% de 1 metro? 2 centímetros, ¿cierto? Entonces, si tengo 5 metros de largo, multiplico por 5, entonces 2 centímetros por 5, son 10 centímetros. O sea que allá en la parte más alta voy a tener un plomo a 10 centímetros de alto y en el otro extremo, nivel 0, y ahí me da la pendiente del 2%. Entonces, vea que es supremamente fácil para que lo podamos hacer en la mente. Muy bien. Entonces, después de esto, obviamente, muy raro encontrar una cubierta del 15%, es muy, por decirlo así, está muy acostada, es muy bajita, ¿cierto? Depende, si tenemos áreas donde llueve bastante, no es tan recomendable una cubierta tan acostada. Acá lo estamos haciendo por defecto del ejercicio.
Muy bien. Entonces vamos a hacer este ejercicio muy sencillo y ustedes me van a ayudar a solucionarlo cada uno allá. Si quieren, sacan la calculadora. De la siguiente cubierta, ¿para qué me sirve esto? De pronto yo tengo que ir a trabajar y hacer una reparación en una cubierta. Entonces, podemos identificar posibles problemas. Quedó muy acostada la pendiente, la veo, entonces, vea que ese techo me falla constantemente, cada rato se me parten las tejas, se me rompen. Entonces, ustedes con su experiencia en una reparación, pues empiezan a mirar qué es lo que puede estar pasando. Y para saber eso, solo mirando la obra, ¿cuánto tendrá de pendiente esa cubierta? ¿Cómo lo vamos a saber? Muy sencillo. Entonces, este trabajo que tenemos acá, yo quiero saber esa cubierta de 2 aguas, ¿cuánto está manejando de pendiente? ¿Qué porcentaje? Entonces, vamos a imaginarnos en la mente, ¿dónde se ve el triángulo? Eso es un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Dónde se está viendo? Lo vamos a imaginar ahí, ¿listo? Y vamos a medir con el metro. Entonces, sacamos el flexómetro y vimos que en la base tiene 8 metros, ¿cierto? Esto es un ejercicio, esto no es un caso de la vida real, porque obviamente cuando ya vamos a encontrar en la vida real una luz de 8 metros, ahí estructuralmente puede haber un cambio, ¿listo? Una luz bastante amplia. Pero para efectos de este ejercicio tenemos 8 metros en la base. Medimos con el metro y tenemos 8 metros. Y la altura, pues desde donde está esa base de la cubierta hasta la parte más alta, medimos y tiene 2.88 metros. Entonces, ¿cuánto es la pendiente que podemos encontrar acá? A ver, ¿de qué porcentaje? ¿Qué creen ustedes? Según lo que vimos hace un momento. Entonces, para ayudarles un poquito, voy a poner aquí una fórmula. Pendiente es la distancia vertical dividido en la distancia horizontal y lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto nos va a dar? A ver, por aquí nos dicen 36%. Muy bien. Excelente. ¿Verdad? 36%. ¿Verdad? Que es supremamente fácil sacar este tipo de cálculos. Entonces, ahí miramos de pronto si es de 36% y miramos el tipo de teja, ya buscamos la ficha técnica, hacemos la investigación a ver si están manejando una pendiente que está dentro de lo recomendado por el fabricante de esa teja que nos encontramos. Porque de pronto, ¿qué tal que esté muy acostada, no? Con razón. Por eso se le devuelve el agua, por eso de pronto tiene problemas de que se deflecta, por eso de pronto cuando llueve constante, si está en una zona lluviosa, el granizo puede romper una teja porque se acumula sobre ella. Bueno, puede pasar muchísimas cosas y eso influye por muchos factores. Pero es bueno que yo tengo mi obra, estoy haciendo mi remodelación, estoy haciendo mi adecuación y necesito saber cuánto tiene esa pendiente, qué pendiente tiene la cubierta en la que estamos trabajando. Muy bien, ¿verdad? Que es supremamente fácil. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos esta casa, estamos construyendo esta casa, ahí la tenemos. Obviamente le falta la cubierta, pero a esta casa queremos hacerle una cubierta a una sola agua. Entonces, vamos a trazar el esquema, vamos a imaginarlo acá mentalmente. Eso es una cubierta a una agua, ¿cierto? Entonces, yo quiero, esto es contando, los efectos del ejercicio que estamos haciendo, yo quiero que esta pendiente sea del 20%. Yo ya sé que les dije que hace un momento hicimos un ejercicio que las tejas de terminice que son del 27 mínimo, pero eso es un ejercicio. Yo quiero que esta cubierta me quede con una pendiente del 20%. ¿Qué conocemos? La longitud, ¿cierto? Y tenemos una longitud de 6.8 metros en este ejercicio. Bien. Teniendo en cuenta esta longitud, sé que quiero una pendiente del 20%, pues ¿cuántos metros o qué distancia debo subir en la parte posterior o allá en la cumbre más alta de la cubierta? Pues ¿cuál es la distancia que debo tener vertical para poder tener esa pendiente del 20%? ¿Cómo sacamos esa medida? A ver, ¿quién me dice? Por aquí nos dice... Se saca el 2% del 20% y se multiplica por los 6.8 metros. Excelente. ¿Y cuánto da? 1.36. 8 por 2, 16. 1.36. Muy bien, entonces, queríamos saber la altura.
Muy bien. Y nos da Ahí tenemos que 1.36. pendiente es igual a H sobre L. Entonces despejamos ahí la altura y sería 20% por 6.8, multiplicamos por 100 da 1.36. Eso. Muy bien. Creo que la idea está excelente el ejercicio. Pero pues tengamos en cuenta que muchos de pronto no somos muy buenos con las matemáticas y despejar y pasar la incógnita para aquí que estaba dividiendo para multiplicar, ¿cierto? Entonces cuando tenemos eso, muchas veces los catálogos ya nos traen como las formulitas básicas que nos sirven para agilizar. Pero este tema de pendientes es supremamente fácil, ¿cierto? Entonces vea que cogimos a los 6.8 metros, pues lo multiplicamos por el 20% de 6.8 y me da la parte vertical. Y ya, ¿qué pasa acá? Que como es una pendiente de una sola agua, ¿qué hicimos? En la parte posterior, mi estructura, desde la base de la cubierta, va a subir 1.36 metros, ¿cierto? Entonces, ahí, ya cuando yo tenga mi pendiente, ya tengo... Que por favor cierren los micrófonos porque está cortando mucho la señal, gracias. No, venga, miramos acá a ver quién tiene el micrófono abierto. Eso no es mucho la altura, no es como para un castillo o una casa normal. Ah, sí, claro. No, vea. Excelente. Acá, pues este es un esquema así rústico, pero lo que me interesa es que de pronto para las personas que no lo tienen muy claro, sepan rápidamente cómo sacar una altura y cómo identificar una pendiente. ¿Listo? Obviamente, ya si llevamos esto a un ejercicio real, pues ya miramos es la pendiente que recomienda según el tipo de teja el fabricante, ¿cierto? Obviamente acá sí, para hacer una pendiente de una sola agua, pues 1.36 metros atrás, eso casi que cabe una persona parada allá atrás, ¿cierto? Entonces ahí obviamente va a quedar una pendiente supremamente inclinada. Pero la intención con este ejercicio es que los que ya tienen experiencia, pues ya lo saben muy bien, de pronto los que no tengan mucha experiencia, sepan sacar una pendiente así rápidamente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora, ¿para qué yo necesito saber la altura? Porque después, cuando voy a necesitar hacer un despiece, sacar la cantidad de tejas que necesito para esto, pues necesitamos hallar, vamos a poner el mismo ejemplo, necesitamos hallar que es la longitud de la pendiente. Y de pronto para los que les va bien en matemáticas, cálculo y todo el tema, pues saben que vamos a hallar la hipotenusa de ese rectángulo, ¿cierto? Necesitamos hallar la longitud de la pendiente. ¿Para qué? Pues para saber cuánto necesito de las tejas, ¿cierto? No es lo mismo sacar una medida horizontal, ¿cierto? A sacar una medida inclinada. Obviamente, de manera inclinada es mucho más larga. Entonces, he identificado, ¿cierto? Con la poca experiencia que tengo, que un maestro muchas veces saca la medida horizontal y le suma un 10%. Entonces, de pronto se puede ir desfasando un poquito. Entonces, sacar la longitud de la pendiente como tal, o lo que llamamos la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es la formulita para sacar esa longitud de pendiente de esa hipotenusa? Pues me dice que es la raíz cuadrada de la medida de la base al cuadrado más la altura al cuadrado. Pues, fácil. La base me dice que es 6.8 metros. ¿Cuál es el cuadrado? 6.8 metros. Es como si multiplicamos 6.8 por 6.8, ¿cierto? Y la altura al cuadrado, que ya nos dio 1.36. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo necesito saber cuánto mide esa inclinación para poder sacar la cantidad de tejas que realmente necesito para mi cubierta. Entonces, tenemos la longitud de la pendiente, quiere decir que es 6.8 al cuadrado más 1.36 al cuadrado, y a ese resultado le vamos a sacar una raíz cuadrada. Eso es lo que llaman en cálculo, pues, por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Pero acá lo estamos llamando con términos más simples. Entonces, 6.8 al cuadrado me da 46.24 y 1.36 al cuadrado me da 1.84. Y esos dos resultados los vamos a sumar. Cuando los sumamos, me da 48.08. Y a ese valor de 48.08 le vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces, cuando sacamos esa raíz cuadrada, que eso lo hacemos con la calculadora, me da 6.93. Quiere decir que esa longitud inclinada que me faltaba
mide 6.93 metros lineales. ¿Listo? Pronto, ¿ahí hay alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo el mundo ya lo tenía claro? Hay varias preguntas, John. No te quiero interrumpir, pero hay varias preguntas, no sé, y de varios temas. Entonces, no sé si hacemos una tandita de preguntas. Listo, muy bien. Bueno, entonces me voy a devolver. Denme un segundo. Me devuelvo a todas las preguntas que están haciendo para no dejar ninguna sin resolver. Bueno, por aquí nos dicen, ¿por qué la numeración empieza en 3 en la tabla de las tejas? Bien, aunque eso depende del fabricante, ¿cierto? Entonces, el tema de la numeración, pues es, digamos como la teja más corta, que es de 92 centímetros, digamos ahorita, que viene siendo la más cortica. Ya una teja mucho más corta, pues no hay, la verdad no conozco. Entonces, es como de ahí donde inician ellos con sus medidas, ¿listo? Pero eso ya depende del fabricante. Listo. En las amarras, ¿cada cuánto es la distancia? Bien, normalmente más adelantico vamos a hablar un poquito del tema de estructura y apoyos, perdón, y amarras, pero normalmente también depende también la teja, ¿cierto? Hay un esquema que me muestra cuando miramos la ficha técnica, que por ejemplo en el perfil 1 se coloca la amarra y 3 perfiles más adelante se coloca la siguiente, ¿cierto? Entonces se ponen en un perfil, se dejan 2 libres y se ponen en el tercer perfil la siguiente amarra. Pero eso depende mucho del perfil que traiga, 7 canales o las de Ternit, perdón, las de zinc que son con canales mucho más pequeños, pero depende mucho del tipo de teja. Lo único que hay que de pronto, en tema de anclajes, hay muchos tipos. Esto está para las tejas de Ternit los ganchos, pero también en ocasiones colocan las amarras de alambre para las tejas de Ternit, la perforan con un taladro y le ponen la amarra, ¿cierto? Depende del tipo de teja, también hay algunos anclajes de unos tornillos autoperforantes, ¿cierto? Que traen unas capuchas que son para tapar el tornillo por la parte superior y se le aplica silicona o sello poliuretano para evitar que filtre el agua. Pero algo que no puede fallar y que todos lo tienen muy claro, pero no sobra decirlo. Recuerden que los amarres o los anclajes se colocan en las crestas de las tejas, ¿cierto? Nunca en los valles, nunca en las partes de abajo. Y ahí, pues, obviamente eso hace que se convierta en una entrada de agua, en una gotera. Entonces, pero sí, se colocan en todos los apoyos, ¿cierto? Veíamos que en unos apoyos hay cada uno 50, otros apoyos cada más cortos, ¿cierto? En todos los apoyos y según el tipo de teja, dejando unos canales intermedios, ¿listo? Cada 3 canales se recomienda aproximadamente. Bueno, las fichas utilizadas serán compartidas al final, pues los últimos 2 videos no fueron compartidas. Sí, claro, sí se los vamos a compartir, las grabaciones también, las estamos cargando en este momento para podérselas compartir. Listo, el link de asistencia por WhatsApp, claro, ya ahorita se los enviamos por los 2 medios. Una preguntita. Adelante. Una pregunta, perdón. Un techo de Ternit con el 10% de inclinación, ¿qué puede pasar? Bien, a ver, hay muchas cosas, vean. Cuando tenemos una cubierta de Ternit, ¿cierto? Con un 10%, pues básicamente puede ser una cubierta que quede bastante acostada. Muchas cubiertas en este medio de la construcción, que es algo un poquito, se puede decir, una profesión muy bonita, pero en ocasiones muy informal, porque muchos aprendimos como de manera empírica, y existirán muchas cubiertas con pendientes bajas y que no les ha pasado nada por mucho tiempo, ¿cierto? De pronto porque no es una casa muy grande, cosas por el estilo. Pero una recomendación que yo les doy, ¿cierto? Que muchas veces no hace las cosas, pero vea, yo siempre la he hecho al 10% y nunca le ha pasado nada, ¿cierto? Pero pues hay 2 cosas. Uno, por recomendación de la marca, porque pues la marca, nadie conoce más su material que su propio fabricante, ¿cierto? Y para ellos el desempeño correcto de la cubierta está con una pendiente mínimo de un 27%, para que evacúe de manera eficiente el agua, para que me brinde de pronto también ese confort térmico, para que de pronto cuando
asegurándose de que cuando de pronto tengamos un desfase en el cálculo, pues imagínense una cubierta más acostada cuando recibe el agua, pues es mucho más carga puntual, ¿cierto? Para evitar muchos tipos de inconvenientes. Entonces, cuando hacemos este tipo de proyectos, ciñámonos a lo que dice la marca, porque, como les decía hace un momento, eso me ayuda a tener un respaldo, ¿cierto? De que si falla por algún motivo, pues yo ya tengo todo asegurado como me recomendó usted. Y si eso me falló, de pronto la teja no soportó, de pronto la teja se deformó, yo la instalé como usted me dijo, pues hay una forma de poder pedir un respaldo, porque yo tengo entendido que las cubiertas también van a dar muchos años de garantía, ¿cierto? También, de pronto, como decía el compañero que iba para allá, el tema de los caballetes, la parte superior, ya cuando va en la cumbrera, pues del caballete que normalmente encontramos, pues viene para ese tipo de medida, pero también se consiguen unos caballetes articulados que pueden acomodar a diferentes pendientes. Pero aún así, la idea es poder buscar la estabilidad del sistema. Es más, yo he visto tejas de zinc con una pendiente mínima, como hasta el 5%, se ve casi plano, ¿cierto? Pero aún así, pues yo les doy la recomendación para que tengamos ese respaldo de los fabricantes. ¿Listo? Perdón, John, ¿por qué le pregunto eso? Porque es que en este momento tengo un chicharrón de un techo, obviamente, a una sola agua y tiene ese porcentaje y se le está pasando el agua al interior. El interior tiene drywall, ¿sí? Entonces, anteriormente, de pronto algún maestro en los pegues, donde están los traslapos, les instaló icopor derretido, como esto tradicionalmente se hacía, simplemente se hacía en los pegues, pero eso se cristalizó y obviamente formó una grieta, por decirlo así, y se está metiendo el agua. Devuelve el agua, claro. El señor mete el agua, claro. Entonces me tocó quitarle todo eso y echarle un sello. Lo único que tenía que tocar meter un sello para que evite pasar el agua. Y en eso estoy con ese charrón porque la señora pues no va a cambiar el techo ni lo va a subir. Entonces por eso es lo que yo le preguntaba, que lo más que pasa es que el agua se le cuela. Se está devolviendo, claro, porque está Señor, muy acostada gracias. la cubierta, se devuelve el agua. Pero no, y gracias por la intervención, porque tampoco lo había dicho, pero sí, ahí lo que les decía de pronto al inicio, que depende de la inclinación, pues también va a variar el traslapo, ¿cierto? De pronto, para estar tan acostada, el traslapo que le dejaron es insuficiente y se devuelve. Pronto lo que les quería mostrar hace un momento, voy a dejar de presentar porque ya arreglé el gotero acá mientras estaba el videito. Me dices, Viviana, si estoy en primer plano, por favor. Sí, estás en primer plano. Pues, nuevamente, ya arreglé el gotero. Entonces, lo mismo, teniendo aquí una pendiente por la capilaridad de las tejas y de pronto lo que ya tiene ahí, cuando le echamos el agua, estamos mojando, está lloviendo venteado, está cayendo un aguacero tremendo, se nos mojó, ¿cierto? Ahí la mojamos bastante. Pero, vean que por la capilaridad, vean todo lo que sube el agua, ¿cierto? Y pasa por la teja que está superior, en la parte superior. Entonces vean que si eso es agüita aquí con un gotero, yo sé que es un experimento, pero se saben que cuando llueve venteado y en todas las direcciones, el agua tiene a devolverse, ¿cierto? Entonces es supremamente importante respetar los traslapes. Y ahí el caso del compañero se está viendo afectado porque está muy acostada la cubierta. Entonces no evacúa de manera eficiente el agua, ¿cierto? Y se está regresando por los traslapes. Pero muy bien. Bueno, aquí nos preguntan, una teja número 10, ¿cuántos soportes es recomendable? Bien, ya voy a volver a presentar, por un momentico para que vuelvan a ver, me avisa, por favor. Las tejas número 10, sobre todo pues las de Terni que más se usan, teja número 10, me voy a ver un poquito, me habla de que los soportes, como es una teja de 305, tiene 3 soportes, 2 a los costados y 1 en el centro. Y me dan, pues en el largo útil, que ya vamos a recordar ese tema de largo y ancho útil, a 1.45 centímetros, ¿cierto? Cada 1.45 centímetros encontramos los apoyos para una teja número 10. ¿Listo? Muy ok, bien. Gracias. Nos dicen, ¿qué pintura puedo usar para renovar una cubierta de zinc?
Bien, en este momento, en el portafolio Corona no tenemos una teja de pronto, una pintura para tejas de zinc. El zinc es un material, se denomina como un material no ferroso, o sea que en el tema de la superficie tiene muy poca, casi nada de porosidad, no tiene porosidad como el hierro, por decirlo así, donde no adhiere muy bien ni un esmalte tradicional ni un anticorrosivo común, ¿cierto? Y el tratamiento que se le hace de preparación de superficie al zinc para que adhiera a una pintura es aplicar un wash primer, ¿cierto? Que es una base adherente. Ese wash primer se aplica de manera fogueada y él promueve la adherencia del anticorrosivo después del esmalte. Entonces, la verdad, sinceramente, muchas veces es más fácil conseguir la teja de color, porque las latas de zinc o las tejas de zinc ya vienen de colores, que de pronto pintarlas sale muy costoso, porque necesito wash primer, anticorrosivo y necesito esmalte. Entonces suele ocurrir. En ocasiones, por ejemplo, hay pinturas, hay algunas marcas que manejan unas pinturas al agua, ¿cierto? Unos esmaltes a base de agua que tienen muy buena adherencia sobre esos materiales de poca absorción o de poca porosidad. Entonces también es una opción buscar un esmalte a base de agua. Nos dicen por acá, ¿qué factor se tiene en cuenta para determinar una pendiente? Bueno, como les decía al inicio, depende mucho del sitio donde estemos ubicados geográficamente, ¿cierto? Acá en Colombia, pues tenemos todas las estaciones juntas, ¿cierto? Y los manuales que están normalmente con esa pendiente del 27%, ya también tienen en cuenta como el diseño, ¿cierto? El diseño arquitectónico, para poder tener en cuenta ese tema de la pendiente. Pero en sitios donde se puede decir pega más los cambios del clima, que de pronto el invierno sí es invierno y llueve constante, o de pronto, por decirlo así, acá no se ve, cae nieve, pues una pendiente muy acostada, donde caiga nieve, donde se acumula el granizo, donde se acumula la nieve como tal, pues genera más carga, más peso a la cubierta. Y si no tiene, digamos, el adecuado diseño estructural, pues se cae. Entonces, ahí es donde en ciertos casos necesita una buena pendiente para poder evacuar bien ese peso que va a generar, ya sea la lluvia o ya sea la nieve. Pero en cubiertas, también de pronto en zonas que ventean mucho, que de pronto el viento pega bastante, pues también hay que buscar una cubierta que corte el viento. Entonces ya una cubierta tan inclinada no es suficiente porque de pronto ya el viento que va al costado pues la va a afectar. Entonces eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Muy bien. Bueno, hay más preguntas. ¿De cuánto debe ser el traslapo como mínimo? Muy bien, entonces, cuando hablando de traslapos, acá puedo pasar a la siguiente diapositiva, y tengo este ejercicio de una teja de Terni número 8. Pues eso aplica para todos los tamaños de teja, hay todos los materiales, y cada uno tiene su especificación, pero acá vamos como a identificar un poquito. Entonces dice que la teja número 8 de largo tiene 2.44 metros, ¿cierto? Y de ancho tiene 0.92 metros. Para esta teja, específicamente me dice que el traslapo longitudinal o a la parte larga, por decirlo así, es de 14 centímetros para esta teja como tal. Me está recomendando mínimo 14 centímetros. O sea que yo tengo un traslapo de menos de 14, puede ocurrir, ¿cierto? El tema de que se me regrese el agua. Entonces, ahí, respetar ese traslapo. Y un traslapo lateral que es de 0.047 metros, que básicamente son casi 5 centímetros, que es lo que alcanza a coger una ala con la otra en las tejas de Eternit, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y acá, en este espacio, quiero aprovechar para tener en cuenta lo que es largo útil y ancho útil, que es supremamente importante tener claro ese concepto para poder elegir, para poder sacar el despiece de las cantidades de tejas que necesito para una cubierta. Porque para esas medidas se necesita es el largo y el ancho útil o los metros cuadrados útiles, no los metros cuadrados totales de la teja. ¿Qué quiere decir esto? Tengo de longitud de la parte larga 2.44 metros, pero tenemos que descontarle los 14 centímetros de traslapo. Quiere decir que al final voy a tener una longitud útil a lo largo de 2.30 metros. Esa es la medida que debo tener en cuenta para un despiece. O sea, le debo, digamos, mentalmente, mocharle este pedacito de 14 centímetros.
O sea que si yo tengo una longitud, un ejemplo, que la longitud de la pendiente tiene, un ejemplo, tiene 8 metros. Esos 8 metros los voy a dividir en 2.30, en el largo útil, para saber cuántas hojas necesito. No puede ser en los 2.44 porque me voy a quedar corto. ¿Listo? Solo en el largo útil. Ancho útil, 0.92, o sea que una teja de Terni de ancho tiene 0.92 metros o 92 centímetros. Pero yo debo tener en cuenta en el ancho 0.87 metros. ¿Para qué? Para poder sacar la cantidad de tejas que me voy a necesitar, digamos, de manera horizontal. ¿Listo? O si de pronto voy a hacerlo con metros cuadrados, que ya voy a hacer un ejercicio de este tipo, pues debo tener en cuenta los metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Si yo multiplico 2.44, que es el largo normal, y 0.92, que es el ancho normal, me da 2.25 metros cuadrados esta teja número 8. Pero ese dato no me sirve todavía. Yo necesito los metros cuadrados útiles. Entonces, ¿qué hago? El largo útil, que es 2.30, quitándole traslapo. El ancho útil, que es 0.87, quitándole traslapo, me da 2.01 metros cuadrados. Eso es ese dato es el que necesito para poder comparar con los metros cuadrados de cubierta y poder sacar mi cantidad de tejas. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta el largo y el ancho útil para sacar el cálculo de cantidad de tejas que necesito. No se hace ni con el largo ni con el ancho total. ¿Listo? Bien. ¿Otra pregunta, Vivi, de pronto? Sí, hay más. ¿Me pueden indicar cómo se cambia una teja rota? Bueno, ahí otra cosa muy bonita de la construcción es el tema de que esto es muy artesanal. Y para mí los maestros son unos, perdón la expresión, tesos, porque ellos, ustedes los instaladores, son los solucionadores de problemas. Eso, hay infinidad de casos para todo tipo de problemas de construcción, ¿cierto? En cualquier gremio, en chapes, pintura, estucos, tejas, ventanas, en todo siempre ocurren casos que muchas veces ni en las fichas técnicas están. Como pudieron ver, la instalación de una cubierta lleva una secuencia, ¿cierto? Para que queden los traslapos de manera adecuada. Y justamente se me rompió allá la teja de la mitad, ¿cierto? Cayó un ladrillo, cayó un gato, peleó con otro gato, bueno, muchas cosas pasan. ¿Qué pasa? Que si yo quiero que eso quede bien instalado, en ocasiones prácticamente, depende de la ubicación de la cubierta, prácticamente toca desmontar buena parte, ¿cierto? O, pues, de manera artesanal, tratar de levantar ciertas tejas donde yo pueda meter la que voy a reemplazar, pero no es tan fácil porque eso es como un dominó, ¿cierto? Una depende de la otra. Entonces, sí por eso es bueno que depende del problema, cuando estamos haciendo una reparación, hay que analizar la situación y no nos vayamos a dar en la cabeza cobrando, porque eso es tan fácil que es cambiar una teja, no es tan fácil. Fácil si se daña la de la esquina o se daña el caballete que está allá bien arriba, que se quita y se pone. Pero si se daña una teja del centro, pues es complicado, ¿cierto? Entonces, la verdad es muy artesanal. Bien, o no sé si de pronto algún maestro, de pronto de los que están presentes, tenga experiencia ya en la práctica. ¿Qué método utiliza para cambiar una teja del centro? Buenas noches, soy Miguel Ángel de la ciudad de Neiva. Miguel Ángel, bienvenido. Gracias. Profe, pues la verdad, cuando ese tema es bien complejo, en eso tienen toda la razón, pero he utilizado el método de colocar 2 soportes planos debajo de la teja de cercha a cercha o perfil a perfil y deslizar la teja sobre los perfiles y después sacarlo. Bien, una opción, pero pues por error a equivocarme, con tejas pequeñas, medidas normales, ¿cierto? Puede ser fácil, pero una teja larga, porque muchas veces deslizarla, pues no me da la longitud. Pero sí, la verdad, pues
Una teja larga es muy complejo, no se puede, ahí sí el efecto dominó no funciona. Mejor dicho, toca efecto dominó porque no se presta, es muy pesada, es muy grande. Entonces, prácticamente, entonces es eso, no volvernos careros, ¿cierto? Pero sí valorar el trabajo. Y en ocasiones, ¿cierto? Uno ve que de pronto cambiar una teja no es tan fácil y en ocasiones la verdad el trabajo se aumenta porque hay que desmontar lo que hay para poder poner otra nueva, ¿cierto? Pero muy bien, listo. Más Ok, preguntas. nos dicen, ¿cuánto es el mínimo de la pendiente de Ternit? No lo escuché. 27%, Ok, es lo que dice el manual. gracias. ¿Cómo se diseña una cubierta? ¿Hay algún libro? Muchos. Hay mucho material. Es que ese tema ese, como les decía al inicio, eso está dentro del título B de la NSR 10 como de cálculo estructural. Es más, de la poca experiencia que tengo, uno habla con un asesor de que vende tejas de Ternit o tejas de cualquier marca y ellos le recomiendan todas las propiedades de la teja y es excelente, pero ya cuando vamos al diseño de la cubierta, eso depende de muchos factores. Es más, cuando pasemos al tema de estructura, que es muy somero lo que vamos a ver, con qué se hace una estructura, pero no hay ni un manual que me diga específicamente, para una cubierta de tantos metros cuadrados, de tal altura, con teja número 10, necesitamos un perfil, digamos, de calibre 14, de tal medida por tal medida. No existe eso que me diga así, eso tan puntual, porque eso va muy ligado a un diseño estructural, ¿cierto? Entonces es bueno que cuando aquí de manera empírica necesitamos sacar el cálculo para una cubierta, soportarnos mucho de los fabricantes, que son los que saben, ¿cierto? Entonces, ir de pronto ya acercarnos al asesor de Colmena, al que hace la estructura. Yo tengo una cubierta así, así, voy a tener tejas de tal tamaño, de tal peso, para que me diga qué tipo de estructura puedo utilizar, porque eso va a variar, también depende del proyecto, no todas las casas son iguales, para poder tener algo más cercano, ¿cierto? Porque es como cuando un maestro diseña estructura, de pronto que lo ideal es tener un diseño estructural de un ingeniero civil, ¿cierto? Que me diga las columnas es de tanto, eso, pero eso lo ha ido dando como la experiencia del maestro, cuánto hace una viga o cuánto hace una columna, que no tiene estructural que debería ser, pero la experiencia le da y pues habrán construido muchísimas casas así. Pero eso pasa con las cubiertas, con las estructuras de las cubiertas. Entonces, indagar bastante, hay que investigar. Caso puntual, este es mi proyecto, estas son mis medidas, este es el sitio donde estoy ubicado, esta es la teja, y con esos datos puntuales ya poder buscar la asesoría de qué tipo de perfilería necesito para esa estructura. ¿Listo? Acá lo que estamos viendo son generalidades. Bueno, voy a leer unas más y continuamos. Dice, ¿la teja single se puede pintar? ¿Con qué pintura? Sí, lo que habíamos dicho hace un momento. Las tejas de zinc sí se pueden pintar, pero necesitan un tratamiento con un wash primer, con un preparador de superficie. Entonces, en ocasiones, si vamos a analizar, si vamos a irnos al día a día, a la práctica. Es teja chingle, profesor. Teja chingle. Ah, la chingle. Ah, muy bien, ¿no? Ya ven, cuando hablamos de teja chingle, ahora sí, es una teja también termoacústica asfáltica. Y esas tejas normalmente vienen con acabados, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo una teja chingle que viene con un acabado granulado, hay unas verdes, hay unas rojas, ¿cierto? Viene con un acabado granulado, es una teja asfáltica. Que normalmente, como traen esos, o son así como esos acabados asfálticos, en ocasiones hay unas que traen como un recubrimiento de un foil de aluminio. Ahí sí se podría aplicar una pintura, pero cuando vienen con acabados granulados no conozco pintura que agarre sobre ese asfalto. ¿Listo? Perdón, profesor, hago esa pregunta porque pues la teja chingle tiene un tiempo de vida útil, ¿no? Y pues la que se me está presentando la situación viene con un acabado granulado. Esto, sí. Obviamente, como Corona saca tipos de pintura, hago precisamente esa pregunta. Si hay posibilidad de pintarla o la absorbe o se pierde ese trabajo. No, es que no la absorba. Lo que pasa es que el asfalto es un material complejo.
Nosotros en el portafolio no tenemos pintura para asfalto como tal, ¿cierto? Lo que utilizan normalmente, es más, si en impermeabilizantes sobre superficies asfálticas utilizan pinturas bituminosas. ¿Y cuál es la vejez de las pinturas bituminosas? Se craquelan, se vuelven amarillas, ¿cierto? Entonces no hay una pintura como tal no conozco yo de pronto marcas, pintura para ese tipo de cubiertas asfálticas. El caso, esa viene como con cuarzo, ¿no? Un acabado Sí. claro, azul y verde y granulado, cuarzo granulado. O sea, entonces descartado, no se puede pintar. Oiga, John, perdón, ahí no se podía pintar con pintura de tráfico. Estamos hablando las de las vías, ¿no? Las vías son también en asfalto. Usted tiene una base también en asfalto que también podría servir. Lo que pasa es que vienen como con cuarzo granulado. Traen sí. acabados pintadas y cuarzo granulado. Entonces, Bien, pero no se pueden o sí se pueden pintar. Hay que revisar, ¿cierto? Pues la verdad no, ahí sí le estaría diciendo mentiras porque no he llegado hasta ese detalle con la cubierta, ya que esas tejas de shingle son asfálticas y son cubiertas muy arquitectónicas, con un diseño muy bonito, ¿cierto? Y se ve la cubierta, ahí es cuando del diseño arquitectónico hace que la teja se vea muy bonita. Y si Sí. vemos una pintura asfáltica, una pintura de tráfico para vías, normalmente se consiguen colores básicos, amarilla, blanca, ¿cierto? No sé si se consiga rojo colonial como para mantener el tema de la cubierta que se vea así colonial, pues lo que tiene una teja normal, ¿cierto? Entonces sí. Pues de fuerza se puede, de pronto no sea lo más adecuado. Sí, tiene razón. Entonces, ¿qué tal se va a ver? Las pinturas que se pintan las canchas, los pisos de las canchas, vienen varios colores. Lo que pasa es que, como dice el profesor, ya perdería la parte estética, ¿no? Porque la shingle original es, o sea, da una parte estética muy bonita a la cubierta, pero ya para un repinte sí perdería esa parte. Sí, ¿cómo se comportaría? Porque el que se vea granulado es que se ve, ese que se vea así diferente, se vea bonito, ¿cierto? Y poner una pintura y que tapar esos granos. Sí, señor. Puede ser ahí. Muy bien. Listo. Por acá Entonces, nos preguntan, voy a leer la última y ya miramos si nos alcanza el tiempo. John, para pintar la teja de fibrocemento, ¿cuál es la pintura más recomendable? muy bien. Ese tema de las pinturas de fibrocemento, habíamos hablado la sesión pasada. En Corona manejamos una pintura que llama así, pintura para teja de fibrocemento. Es una pintura mineral. Y esa pintura mineral, como les contaba, se funde con la teja, penetra en los poros de la teja de Ternit y es como si viniera de fábrica así de color. O sea que le da color, pero deja respirar la teja. ¿Cuál es una ventaja de tener ese tipo de pintura? Resulta que cuando yo aplico una pintura acrílica normal, imaginemos una pintura acrílica de exterior normal para pintar una teja, que sí se puede, pero la recomendación es sellar la teja por las dos caras, porque eso respira. O sea que imprimarla por un lado y por el otro lado echarle la pintura, para que no respire y no se vaya a deformar o no se vaya a embombar la pintura. Pero la pintura mineral que tiene Corona, que llama pintura para teja de fibrocemento, deja respirar la teja y la puedo pintar por donde yo quiera, o solo por encima, o solo por debajo, o por los dos lados. Y la teja se sigue comportando de manera natural, sigue respirando y va a tener ese tema del color, que viene verde, rojo colonial, ladrillo y blanco. ¿Listo? Entonces, pintura para teja de fibrocemento. Además de eso, creo que la baja de temperatura también. Eso, muy bien. Y cuando se utilizan el color blanco, sobre todo, pues reduce más la temperatura porque tiene mayor reflectividad. ¿Listo? Pero es importante que para esas pinturas minerales, como penetran en los poros, una recomendación, que sea la primera vez que se va a pintar la teja, que esté así como lo que yo tengo acá, así virgen, ¿cierto? Porque si ya ha sido pintado antes con una pintura acrílica, pues el tema no va a penetrar en los poros y no va a tener el efecto que les estoy contando. Muy bien. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a decir, sí, para continuar, porque ya nos quedan 10 minutos para las 8, nos quedan entonces 25 minutos para terminar el tema. Entonces, después de ver esto, también hice acá un ejercicio muy sencillo para que veamos cómo podemos despiezar una superficie para saber cuántas tejas necesitamos. Y hay dos formas. Entonces, vamos a tratar de ser lo más claro posible.
Entonces acá tenemos una cubierta de una sola agua, ¿cierto? Y decimos que a lo ancho tiene 8.73 metros y a lo largo, ya mirando con la inclinación, ¿no? 3.38. En ocasiones, pues eso normalmente tiene un volado. El volado, la parte sobresaliente también depende mucho del tipo de teja. Por ejemplo, con tejas más estables, rígidas como las de Terni, ahí se pueden hacer volados, obviamente con la estructura adecuada, hasta de 40 centímetros, ¿cierto? Con tejas de Terni. Pero con tejas plásticas, de zinc, termoacústicas, no se ven unos volados tan pronunciados, 12 centímetros, 15 centímetros, entonces eso depende, hay que tenerlo en cuenta en un 10 pies. Pero en este ejemplo que estamos haciendo, no vamos a tener en cuenta volado para poder hacerlo más sencillo. Entonces, ¿cómo se puede sacar cuántas tejas necesito para esta cubierta que mide 8.73 por 3.38 metros? Ya sacamos el cálculo, ya sabemos cuál es la longitud de la pendiente, todo lo sacamos. Ya sabemos que en metros cuadrados de esa cubierta son 3.38 por 8.73, que básicamente son 29.51 metros cuadrados. ¿Listo? Aquí, esa superficie. Después de saber ese valor, miramos la tabla y vamos a analizar qué teja puedo utilizar, ¿cierto? ¿Qué tamaño de teja, qué número de teja voy a utilizar? Entonces, para efectos de este ejercicio vamos a utilizar la número 6, que me dice que en los metros cuadrados útiles, recuerden que descontándole los traslapos, una sola teja tiene 1.48 metros cuadrados. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el valor total de toda la superficie, que son 29.51, y lo divido en 1.48. Y eso me va a dar 19.9 tejas. O sea, para este ejercicio necesito 20 tejas número 6. Eso es una forma. Es una forma, digamos, muy general, pero en la práctica, en la realidad, hay que analizar mucho más cosas. Y ojalá uno siempre se encontrara cubiertas a un agua, pero en ocasiones, no sé si ustedes han visto ya cubiertas, de pronto les ha tocado, porque he visto, yo sé que sí, les ha tocado cubiertas a 2 aguas, a 4 aguas, y hay que sacar muchos más cálculos para poder tener un valor aproximado de cuántas tejas necesito. Pero aquí lo sacamos. Los metros cuadrados totales de superficie lo dividimos en los metros cuadrados de una sola teja y me dice cuántas tejas necesito. Pero, ¿qué más debo analizar? Acá voy a hacer otro ejercicio. Resulta que yo debo tener en cuenta, de pronto, el ancho. Tengo 8.73 metros al ancho, a lo ancho. ¿Qué hago? ¿Cuánto tiene una teja de Terni útil? 0.87. Pues 8.73 lo divido en 0.87 y me va a dar 10. Quiere decir que a lo ancho yo puedo ubicar 10 tejas, ¿cierto? Entonces ahí ya sé cuántas tejas necesito a lo ancho. Ahora necesito saber cuántas tejas necesito a lo largo. Ahí ya tengo que tener en cuenta. Tengo 2.77 metros. Ahí a lo largo ya tengo que mirar qué tejas voy a utilizar. Si me caben dos número 6, o una número 6 y una número 4, o con solo una número 10 me alcanza. Eso es lo que debo tener en cuenta para poder hacer el mejor, digamos, mejor aprovechamiento del recurso, ¿cierto? De la platica, de que de pronto no compre dos número 8 y tengo que tener una teja número 8 completa y la otra cortada a la mitad, pues para que compre el número 8 y voy a comprar otra más pequeña, porque va a tener desperdicio de material. Y también, depende del tamaño de la teja, cómo voy a ubicar los apoyos, porque también vemos que hay una variación en cada cuánto se apoya, depende del tamaño. Entonces, importante. Por ejemplo, acá, para efectos de este ejercicio, ¿cuánto es el ancho útil? 0.87. Lo dividimos en 8.73. A lo ancho me van a dar 10 tejas. Bien. Ahora a lo largo. Entonces, a lo largo tenemos, vamos a poner una hilera de tejas número 4, o sea, 10 tejas número 4 y 10 tejas número 6. Entonces tenemos la número 4, el largo útil 1.08. La teja número 6, el largo útil 1.69. O sea, eso me da 2.77. ¿Para qué? Para minimizar el desperdicio. Si compro dos tejas digamos, todas número 6,
pues me toca mochar la número 6, una de las número 6, y voy a perder material. Y obviamente una número 6 vale más que una número 4, ¿cierto? Entonces es importante eso. El mensaje de este ejercicio tan rústico que estamos viendo, que es, tenemos bien el largo, cuántas tejas puedo ubicar y de qué tamaño. Si puedo salir con una sola de 305, pero que el corte sea lo menos posible. O si de pronto puedo colocar una número 8, una número 4, una número 8, una número 6. Eso es lo que debo analizar. El largo de mi pendiente, la longitud de mi pendiente, para saber cuántas tejas me caben. ¿Listo? Que en este ejercicio, pues obviamente, pues puedo colocar una hilera de número 4 y una hilera de número 6. ¿Listo? O sea que necesitamos 10 tejas número 4 y 10 tejas número 6. Vamos a analizar, son las mismas 20 tejas que teníamos en el ejercicio anterior, solo que en el ejercicio anterior lo globalizamos. ¿Listo? No sé si ahí tengan alguna pregunta. No sé que esto ya lo saben. John. Señor. Buenas noches. Lo que pasa también es que uno al hacer ese presupuesto o ese balance de las tejas que va a utilizar, también debe pensar lo que estamos hablando ahorita o lo que está hablando usted, que se puede romper una teja en la mitad o una teja para cambiar una de 3 metros a una altura es más complicado que cambiar una de 1,20 o de 1,80. Entonces sí, la de 3 le puede funcionar, pero después para cambiarla va a ser con grúa. Claro. Usted vea que son muchas cositas que hay que tener en cuenta. Ya que la experiencia de ustedes también sirve bastante. Esto se puede presentar porque hoy en día las personas se informan bastante, ¿cierto? No sé si ustedes han visto que sus clientes así no sepan de construcción, hasta buscan en internet. No, vea usted por qué me hace comprar 2 tejas número 6 y con una de 305 sale y es más barato, ¿no? Sí, pero cuando se le dañe la de 305, pues tiene que bajar todo el techo para poderla cambiar, ¿cierto? Entonces, toda esa experiencia que ustedes tienen también influye, ¿cierto? Entonces, vean que estamos viendo son conceptos generales y poder analizar, digamos, qué es lo que más le conviene a esa cubierta. Es más, yo estaba dando un ejemplo, porque como les decía, el fin de este ejemplo es que analicen la longitud, ¿cierto?, de la pendiente para saber qué tejas puedo usar. Pero muchas veces, de pronto, cambiar el tipo de teja también me afectan los apoyos, la estructura me va a quedar diferente, ¿cierto? Entonces, al quedarme la estructura diferente, pues también de pronto hasta necesite más correas o cosas por el estilo, y eso también, eso vale plática. Entonces, es analizar bien qué es lo que más le conviene a la cubierta que estemos interviniendo. ¿Listo? Pero muy bien, muy bien. Otra cosita, que a esos soportes que se le están colocando a las tejas, les están amarrando los techos de drywall. También hay que prever eso, porque hay soportería y hay algunos techos que he visto y que me ha tocado arreglar que se les han doblado la estructura de soporte del tejado porque le gana. Claro, no tenemos en cuenta todo lo que podría cargar esa cubierta y en tema del cielo raso, que lo cuelgan a veces con templetes por debajo, ¿cierto? También es más peso que va a llevar esa cubierta. Eso es una carga muerta, una carga constante, ¿cierto? Entonces, importante. Muy bien, todos esos aportes que son muy, muy valiosos. Bien. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a ver así rápidamente algunos complementos. Importante también que según el tipo de teja, acá estamos generalizando con las de Terni, que son las que más se ven, pero con muchas tejas encontramos diferentes tipos de complementos. Y la idea es poder tener una instalación lo más limpia posible, ¿cierto? Yo sé que el maestro es muy recursivo, ¿cierto? Por ejemplo, están los remates contra el muro, vienen ya listos a hacer un corte en el muro para poder garantizar, pero normalmente uno ve que hacen flanches con zinc liso, ¿cierto? O si no hay zinc, pues con muchos otros elementos tratamos de hacer ese tipo de remates. ¿Por qué? Buscando economía, funcionalidad, y no es que no sirva, eso muchas cubiertas están fabricadas así, construidas de esa manera, y llevan mucho tiempo. Pero también es buscar la facilidad y ir tecnificándonos, porque para eso están esos complementos que nos podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar el tema de las claraboyas. Igual, también recuerden que dentro del diseño de la cubierta hay que tener en cuenta la iluminación, la ventilación, y hay claraboyas para ponerle el vidrio tradicional para que me entre luz, ¿cierto? Que lo hacen en la cubierta y después cuando hacen el cielo raso le dejan también un recuadro y ponen un acrílico transparente
y atraviesa la luz y llega hasta el interior de la casa, pero también hay claraboyas que me permiten ventilación. Entonces es importante. Entonces también las claraboyas vienen en una medida, entonces también se van a ubicar, bueno, todo lo que vamos a tener en cuenta con cada uno de los elementos que vayamos a montar sobre esa cubierta. Pero están estas soluciones, estas opciones, ¿cierto? Bien la claraboya o como les decía hace un momento, una teja plástica también que sea del mismo perfil, transparente, se puede acomodar. Bien, hay, por ejemplo, hay teja de ventilación, pues es muy poco conocida, pero también hay esas tejas que me permiten que podamos tener una ventilación, que circule el aire dentro de la cubierta. Recuerdan que yo les decía que tocaba buscar ese confort y minimizar el tema de condensación por cambio de temperatura. ¿Y eso cómo se corrige? Con circulación de aire. Y hay ciertos complementos, que es una teja de ventilación que queda levantada a un costado, permitiéndome esa circulación del aire, ¿cierto? Muy bien. Pero también todo esto hay que analizarlo si me aplica, porque hay zonas, como yo les contaba en el eje cafetero donde yo estoy en Pereira, acá se ve mucho el murciélago, ¿cierto? Y muchas veces estas cosas se prestan para que se vuelvan nidos de plagas. Entonces hay que también saber si me aplica muy bien o no. Listo. Tenemos el caballete fijo, el caballete tradicional, pero también hay un caballete de ventilación, un caballete que también me va a permitir circulación de aire en la cubierta como tal. Tenemos un caballete articulado que viene, digamos, así independiente, las dos alas, para poderlo acomodar a diferentes pendientes, porque imaginen que existiera un caballete para cada tipo de pendiente, pues sería un portafolio muy complejo y muchas veces difícil de conseguir. Entonces, por eso hay un caballete articulado que me sirve para diferentes pendientes. ¿Listo? Muy bien, hay un caballete Inge también para otro tipo de pendientes como tal. En otras cubiertas, porque aunque vimos las cubiertas sencillas de una agua y de dos aguas, que son las más usadas, pero también hay cubiertas que tienen muchos, cuatro aguas, faldones en diferentes sentidos. Entonces está lo que llaman limatesa. ¿Qué es la limatesa? Eso allá donde se me unen dos, digamos, en las cuatro aguas, en las vertientes, en los costados, donde se unen las dos, digamos, las dos pendientes, pues ahí un caballete, pues ahí no aplica muchas veces por su forma, por eso están las limatesas. Pero también hay pendientes, nos encontramos se puede decir, un ángulo invertido, o sea que podemos encontrar lo que llaman lima olla, que entra, que es ese como caballete inverso que queda por la parte inferior, también para evitar ese paso del agua y poder hacer esa unión entre esos dos ángulos diferentes, que nos encontramos en cubiertas que tienen pendientes en varias direcciones. Tenemos el terminar contramuro, lo que muchas veces allá en la parte superior, cuando tenemos esas cubiertas que quedan ocultas, ¿cierto? Que su diseño arquitectónico no se ve la cubierta por fuera, sino parece que esa casa no tuviera techo, queda ahí oculta, pues donde remata esa cubierta con la pared, uno normalmente hace un flanche, le pone una cinta asfáltica, le pone una lata de zinc, ¿cierto? Para que el agua no baje deslizado por la pared al interior de la casa. Hay un remate para esos bordes donde yo hago un corte con una pulidora en el muro, allá coloco el remate, lo relleno de un sello y hago esa protección. Esto es supremamente importante. Está el terminal sobre canal. También hay que hacer esa protección, esa unión donde va la canal con la punta de la cubierta, porque también cuando llega el agua y pega ya en la canal y llueve muy duro, se llena, pues eso hasta puede rebosar la canal y caer hacia adentro. Ahí es donde también está ese remate para cubrir esos espacios que se pueden convertir en un problema. ¿Listo? Muy bien. Esos son algunos de los complementos y hay muchísimos más y depende del tipo de teja. También hay complementos para tejas de zinc, complementos para teja arquitectónica, complementos para teja termoacústica, hay infinidad. ¿Listo? Pero para que sepan que hay la solución. Muy bien. Tema de estructura. También lo vamos a ver muy somero, pero es lo que veníamos hablando. Muchos elementos para hacer la estructura de una cubierta, ¿cierto? También eso depende mucho de la zona donde estemos ubicados. Normalmente hay perfil en C, ¿cierto? Y recuerden que una de las de la forma de utilizar ese tipo de estructura, recuerden que vienen en calibres, dimensiones, normalmente vienen de 6 metros, ¿cierto? Pero depende mucho
de lo que va a cargar esa cubierta para poder especificar. Y las luces que tengan, los espacios entre apoyos, o si necesita apoyos intermedios, todo eso hay que analizarlo bastante. Bien, porque tengan en cuenta que aparte de que estamos brindando confort, estamos protegiendo la vivienda de los agentes del clima, hay que brindarles esa seguridad de que eso no se va a caer, de que se va a desfondar. Imagínense que se caiga una cubierta que se desbarate, que se desfonde y le caiga encima a las personas. Entonces, hay que tenerlo muy presente. Hay que tener ese tema de responsabilidad social, ¿cierto? De que en nuestras manos muchas veces está pues, la vida de las personas. Por eso hay que, digamos, capacitarnos, poder investigar, pues para todos los ámbitos de la construcción, todo lo que necesitemos de estructuras, de columnas, vigas, todo esto. Bien, pues para eso está el perfil en C. Y es muy obvio para todos los que saben, pero recuerden, la perfilería se utiliza de canto, ¿cierto? Es algo pues supremamente sencillo ese ejercicio. Acá hacer también se me acaba de ocurrir de manera así sencilla hacer aquí el último laboratorio. No sé si ya estoy en primer plano, no necesito en primer plano. Entonces, que la perfilería es de canto. Bueno, esta regla, yo tengo aquí una reglita de madera, que si yo la pongo así, acostada, no se ve. ¿no me están viendo? Viviana, ¿me confirmas, por favor, si me están viendo? Sí se está viendo, debe ser tu internet. No revisa. se ve. Ahí te estás viendo, Johncito. Me Debe dice ser que el internet del compañero. en ocasiones tengan en cuenta que si están desde el celular, muchas veces uno mueve la pantallita para los lados para poder ver los que están conectados. Pues también suele pasar. ¿Listo? Bien, pero es muy sencillo. Tengo una regla aquí normal, ¿cierto? Que si tuviera dos apoyos y uno le pone una carga en el centro, ¿qué pasa? Pues se deflecta, vea que la reglita empieza como a coger curva y es muy normal. Pero esta misma reglita que es así toda endeble, si la ponemos así de canto y si le ponemos un apoyo en digamos la carga puntual en el centro, ella no se va a deformar, no se va a arquear, obviamente porque tiene más, digamos, más superficie de manera vertical. Entonces, eso tan simple que estamos haciendo aquí con una regla, eso digamos se puede ver muy escuelero, que explicarles con una regla que la pongo acostada, pues obviamente vea que se dobla, pues si la pongo así de canto, vea que no se dobla. Eso pasa con la perfilería. Esa carga muerta, esa carga constante que tiene el peso de la cubierta, el peso de las tejas, el peso del aire, el peso de la lluvia, todo eso se concentra ahí y pues la perfilería trabaja de este modo, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando de pronto llegamos a solucionar un problema de que la cubierta está fallando y vamos y vemos los perfiles así acostados de manera horizontal, prácticamente toca bajar la cubierta y no falta de pronto a la persona sin experiencia que se le fueron las luces. ¿Listo? Bien, de pronto no me están viendo algunos, yo creo que es porque están desde el celular, pero pues lo que hicimos acá fue muy sencillo. Ya vuelvo con la presentación. Listo. Entonces, la perfilería, recuerden que trabaja de canto. Entonces, perfílense, muchas veces, es más, depende el diseño estructural, muchas veces necesitan dos perfiles, ¿cierto? Que me quedan completos, ¿cierto? Pegan dos Cs, me queda un perfil completo, depende del cálculo estructural. Con madera, listones de madera, también se suele utilizar la madera para esto. Y como decíamos en días anteriores, pues conseguir, digamos, madera de muy buena calidad, que ya esté tratada, que esté inmunizada, ¿cierto? Que obviamente tengan en cuenta que cuando se hacen de madera, muchas veces necesita un mantenimiento, ¿cierto? De poderla inmunizar después de cada tanto, sellarla, todas esas cosas, identificar de que si hay una gotera, pues qué tanto sufrió la madera, porque la madera empieza a tener problemas de que se empieza a descomponer cuando está en contacto con el agua. Entonces hay que tener unos cuidados especiales como tal. Y en ciertas viviendas, pues eso se me convierte en un acabado arquitectónico, que se me vea ya la perfilería que me va a sostener la cubierta, ¿cierto? Bien. Madera en Bonilla o, digamos, aquí en la zona donde yo estoy ubicado, se ve mucho la guadua, ¿cierto? Y también eso es otro tema supremamente extenso, ¿cierto? El manejo de la guadua, el corte de la guadua, el tratamiento de la guadua, y dicen que la guadua es el acero natural, ¿cierto? Entonces, aquí son productos, digamos, muy durables, muy resistentes, que se pueden usar como perfilería para cubiertas, obviamente teniendo en cuenta su cálculo,
Pero aún así es otra forma de darle acabado, digamos, de utilizarla como estructura para cubiertas. Muy bien. Perfil rectangular también. Se hacen cerchas con perfil rectangular para garantizar la estabilidad de una cubierta. Entonces vea que son muchos elementos que se pueden utilizar, de los cuales debemos tener en cuenta que van ligados mucho a las condiciones de la obra y debemos asesorarnos muy bien para saber qué tipo de perfilería y qué calibre vamos a utilizar y qué material. A grandes rasgos, las partes de una estructura, pues normalmente encontramos que la viga cumbrera, que es la parte más alta de la cubierta, ¿cierto? Que es como de uno de los elementos principales de una cubierta. Está el puntal, que básicamente es ese travesaño que me ayuda a sostener la cumbrera, a darle estabilidad según la dimensión que tengamos y según el material que estamos viendo, ¿cierto? Sí, va de manera vertical, sobre el que se apoya la cumbrera. La riosta es como ese pie amigo que me ayuda a dar estabilidad. Todo eso va a variar. En ocasiones pueden que nunca ponemos una riosta, pues de pronto las cubiertas han sido muy pequeñas, pero en ocasiones necesitamos dar estabilidad estructural. Las correas vienen siendo esos elementos que van horizontales que me dan estabilidad a la estructura. Entonces la distancia entre correas también es supremamente importante y varía, depende del tipo de teja. La viguetas o alfardas son digamos, los apoyos verticales que pues, nos podemos encontrar, ¿listo? Aunque digamos, los perfiles de la teja le dan cierta estabilidad porque esa onda es como si fuera un elemento estructural, ¿cierto? Dándole resistencia y estabilidad. Muchas veces depende del tamaño de la cubierta, va a necesitar esos apoyos verticales, ¿listo? La viga de amarre, la que me da como ese soporte a la base de la cubierta, los listones de refuerzo, está pues el tema del faldón, que es toda la parte de la pendiente, los anclajes de diferentes tipos, todo es lo que hace parte de una cubierta y todo varía, depende del tamaño y el diseño de la cubierta. Muy bien, entonces acá vemos así como a grandes rasgos la cumbrera, la culata, que es esa parte de muro donde yo tengo que me queda entre el muro, entre el soporte, entre la pared tradicional, la viga, hacia la parte superior, ¿cierto? El alero, que varía, depende del material que tengamos, la limaolla, la limatesa, el faldón, ¿cierto? Y el tema de la guardilla, cuando está abierta así muy específica. Bien. Y ya para terminar, eso es el mensaje que queremos dejarle, que seamos muy cuidadosos con ese tipo de cálculos, ya que eso se me convierte en un problema tremendo y puedo poner en peligro la vida de las personas que habitan este tipo de espacios, ¿cierto? Entonces, así rápidamente vamos a analizar, digamos, aquí con unas fotos, qué problemas vamos a ver, digamos, en esas malas prácticas. Por ejemplo, acá, ¿qué podemos observar? Que, digamos, el tema de del perfil que tenemos ahí está de canto, ya que se está deflectando, ¿cierto? Ahí estamos teniendo un problema, no está trabajando de manera adecuada. Cuando ponemos las tejas, vea que el borde de la teja está en el aire, prácticamente los extremos de la teja deben quedar sobre un apoyo para brindar esa estabilidad. Y adicional, el perfil continúa acostado, horizontal, no está de canto. Entonces, todo eso, cuando construimos así de pronto de manera muy rústica, se nos pasan esos pequeños detalles, ¿cierto? Las cubiertas ligeras no son para almacenar elementos, para eso hay amarras, para eso hay anclajes, tornillos, para eso, bueno, todo lo que conocemos para ganchos, no sostener una teja con un ladrillo, con una piedra, porque todo eso es, digamos, muy inestable para este tipo de superficie. ¿Listo? Y listo. Ese era el tema del día de hoy de cubiertas. Ya nos faltan 15 minutos que necesitaban para poderle dar otra información. No sé si tengan preguntas, pero yo les agradezco a todos los que estuvieron muy participativos. Ojalá este tema les hubiera gustado. Aquí hay mucho de dónde cortar, de mucho de dónde investigar. Lo que vimos fueron conceptos generales, ¿cierto? Pero eso prácticamente eso es una materia que hay que ver de estructuras, de resistencias, de materiales, para cada vez tecnificar más nuestra labor. ¿Listo, Vivi?
Bueno, Don Arturo, muy buena deja- capacitación. te presento.